Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre es un placer tenerlos por aquí. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, sacudió el mundo de las telenovelas turcas y dejó a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar de la bomba, sí, la bomba que explotó el 21 de julio de 2025. Y no me refiero a un artefacto explosivo, sino a la noticia que impactó a todos, especialmente a los fans de Can Yaman y de Method Demir. Si eres seguidor de estas dos estrellas, prepárense porque esto es algo que probablemente no olvidarán. Así que abróchense los cinturones, porque el viaje va a ser emocionante. Y antes de que nos adentremos en todo el chisme, por favor, si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal. No quieren perderse ninguna de las noticias, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, ¿verdad? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, sin más preámbulos, hablemos del 21 de julio de 2025. ¿Por qué esa fecha es tan importante? Bueno, fue el día en que las redes sociales, los portales de noticias y en general, todo el Internet, se volcaron con un solo tema, la noticia que involucraba a Can Yaman y de Method Demir. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento, conocido por su carisma, su físico impactante y por supuesto, su talento actoral. Su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora lo habían convertido en el galán por excelencia de la televisión turca, y sus actuaciones, siempre impecables, lo habían posicionado como uno de los actores más solicitados. De Method Demir, por su parte, es una actriz igualmente querida, con una trayectoria impresionante y una legión de fans que la adoran. Su belleza natural, su gracia y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama, la habían consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Juntos protagonizaron la serie Erkencikus Pájaro Soñador, un éxito rotundo que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas favoritas del público, tanto en la pantalla como, rumoradamente, fuera de ella. La química entre Can y Demet en Erkencikus era innegable. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a Sanem y Can, dos personajes con personalidades tan diferentes pero que se complementaban a la perfección, todo eso contribuyó a crear una expectativa enorme sobre si su relación trascendería la ficción. La historia de Sanem y Can, llena de enredos, risas, lágrimas y mucho amor, había conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La chispa entre los protagonistas era palpable y la forma en que se entregaban a sus personajes, la naturalidad con la que se expresaban y la pasión que transmitían, hizo que el público soñara con que su amor fuera real. Los fans, como es natural, esperaban, soñaban y deseaban que su amor también fuera real. Los rumores sobre un posible romance entre ellos eran constantes, alimentados por fotografías juntos, comentarios en redes sociales y las constantes especulaciones de los medios. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en el set y las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que parecían confirmar la conexión especial entre ellos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Y ahí es donde entra el 21 de julio de 2025. Ese día, se filtró a la prensa una noticia que dejó a todos boquiabiertos. La noticia decía literalmente que, bueno, lo diré sin rodeos, Can Yaman y de Method Demir se habían casado en secreto. Sí, escucharon bien. ¿Casados? La noticia al principio se manejó con cautela, como es habitual en estos casos. Los primeros rumores comenzaron a circular tímidamente en foros y páginas de fans, pero pronto se propagaron como la pólvora. Algunas fuentes hablaban de una boda íntima y discreta, celebrada en un lugar paradisíaco, lejos de los focos y la atención mediática. Se especulaba con que la ceremonia había tenido lugar en una isla exótica, en una playa apartada o incluso en una lujosa villa en el extranjero. Otros, más atrevidos, aseguraban que ya tenían tiempo casados, pero habían mantenido el secreto para preservar su privacidad y proteger su relación de la presión pública. Esta última versión sugería que la pareja había contraído matrimonio en secreto para poder disfrutar de su amor sin la constante persecución de los medios y la invasión de su intimidad. La noticia obviamente generó un caos mediático. Los fans se volvieron locos. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Can Yaman y de Method Demir se volvieron tendencia a nivel mundial.
Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes de felicitación, de incredulidad, de emoción y de especulación. Los fans de Bad Ian analizaban cada detalle y buscaban cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir la noticia. Los medios de comunicación de todo el mundo intentaban corroborar la información, contactando a sus representantes, a amigos cercanos y a cualquier persona que pudiera aportar algo de luz sobre el asunto. Periodistas de diferentes países se lanzaron a la búsqueda de la primicia, intentando obtener declaraciones de los involucrados o de su círculo más cercano. Los foros de discusión en línea hervían de actividad, con fans debatiendo sobre la veracidad de la noticia, analizando cada detalle de las fotos y vídeos que encontraban en Internet y especulando sobre los motivos que habían llevado a la pareja a mantener su relación en secreto. Se analizaban cada una de las publicaciones de los actores en redes sociales, buscando pistas en sus gestos, en sus miradas, en sus comentarios. Todo era motivo de especulación y de debate. La reacción de los involucrados, como era de esperar, fue inicialmente de silencio. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones públicas sobre el asunto. Sus representantes tampoco confirmaron ni desmintieron la noticia. Este silencio en el mundo del espectáculo suele ser interpretado como una confirmación tácita. Esta actitud, lejos de calmar los ánimos, avivó aún más la curiosidad y la expectación. La falta de respuesta oficial en cierto modo validaba la información, ya que daba la impresión de que algo importante estaba ocurriendo y que ellos no querían, o no podían, hablar al respecto. El hermetismo de los actores, sumado a la presión mediática y a las expectativas de los fans, generó una tensión palpable en el ambiente. Sin embargo, con el paso de los días, la situación comenzó a tomar un giro inesperado. Empezaron a surgir contradicciones en las versiones de los hechos. Algunas fuentes que inicialmente habían afirmado que la boda era un hecho comenzaron a retractarse, alegando que la información que tenían era errónea o incompleta. Surgieron rumores sobre la posibilidad de que la noticia fuera una estrategia de marketing, una maniobra para generar expectación en torno a futuros proyectos. Otros aseguraban que sí, que se habían casado, pero que estaban atravesando una crisis y que la relación pendía de un hilo. Esta última versión agregaba un elemento de drama a la historia, alimentando la morbosidad del público y la ansiedad de los fans. La situación se complicó aún más cuando, al cabo de una semana, se filtraron unas fotografías que supuestamente eran de la boda. En las fotos se veía a Can Yaman y Demet Özdemir vestidos de novios, sonrientes y radiantes de felicidad, en un ambiente paradisíaco. Se les veía intercambiando anillos, cortando la torta y bailando abrazados, rodeados de un reducido grupo de invitados. La autenticidad de las fotos fue puesta en duda por algunos, mientras que otros las consideraron pruebas irrefutables de la boda secreta. La calidad de las imágenes, el contexto y la aparente autenticidad de los detalles fueron objeto de debate. Se cuestionó si las fotos eran reales o si habían sido manipuladas digitalmente. La situación, en resumen, era un verdadero embrollo. La incertidumbre y la especulación alcanzaron niveles máximos, y la presión sobre los actores y sus representantes se intensificó. En medio de todo este revuelo, el silencio de Can Yaman y Demet Özdemir seguía siendo ensordecedor. Los medios de comunicación, los fans y el público en general esperaban ansiosamente una declaración oficial, una confirmación o una negación. Sin embargo, la pareja se mantuvo firme en su silencio, alimentando aún más la expectación y la curiosidad. Pero finalmente, después de casi 2 semanas de especulaciones, rumores y conjeturas, llegó la esperada respuesta. En un comunicado conjunto publicado a través de sus redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir confirmaron la ruptura. Sí, la ruptura. Para sorpresa de todos, la pareja anunció que si bien habían mantenido una relación sentimental en secreto, esta había llegado a su fin. No se casaron, pero sí mantuvieron un noviazgo privado. Explicaron que las presiones mediáticas y las expectativas del público habían afectado negativamente su relación, y que habían decidido tomar caminos separados para proteger su salud mental y emocional. El comunicado, aunque breve, fue claro y conciso. Agradecían el cariño y el apoyo de sus fans, pedían respeto por su privacidad y aseguraban que seguían sintiendo un gran cariño el uno por el otro. La noticia de la ruptura, aunque decepcionante para muchos, puso fin a la tormenta mediática que había sacudido el mundo de las telenovelas turcas. La declaración de Can y Demet llegó para poner fin a la incertidumbre, pero también para dejar un sabor agridulce en el corazón de sus seguidores.
La esperanza de verlos juntos para siempre se había desvanecido, pero al menos se había puesto fin a la especulación y a los rumores. Después de la conmoción inicial, la vida siguió su curso. Can Yaman y Demet Özdemir con el tiempo continuaron sus carreras profesionales con éxito. La noticia de la ruptura, aunque generó tristeza y decepción, no detuvo el impulso de sus carreras. Ambos actores demostraron su profesionalismo y su talento, y siguieron adelante con nuevos proyectos y desafíos. Can Yaman protagonizó nuevas series y películas, consolidándose como una estrella de talla internacional. Sus papeles en producciones de éxito le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, y su fama se extendió por todo el mundo. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, participando en nuevos proyectos que la mantuvieron en el ojo público. Sus interpretaciones, cada vez más maduras y versátiles, la consagraron como una de las actrices más importantes de Turquía, y su trabajo fue reconocido con numerosos premios y nominaciones. Y aunque su relación no prosperó, su legado como pareja en Erkencikus perdura en la memoria de sus fans, que siguen recordando con cariño a Sanem y Can, la pareja que nos hizo soñar. Su química en la pantalla, su complicidad y su cariño mutuo quedaron grabados en la memoria de los espectadores, y su historia de amor, aunque breve, sigue siendo un referente para muchos. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones nos deja esta bomba mediática? En primer lugar, nos enseña sobre el poder de la fama y la presión a la que están sometidas las celebridades. El constante escrutinio de los medios, la invasión de la privacidad y las expectativas del público pueden ser abrumadoras y, en ocasiones, perjudiciales para el bienestar emocional de las personas. La obsesión del público por la vida personal de los famosos, la constante búsqueda de noticias y rumores, puede ser abrumadora y, en ocasiones, perjudicial para su bienestar emocional. Las redes sociales, con su inmediatez y su alcance global, amplifican aún más esta presión, y los actores, cantantes y otros personajes públicos se ven expuestos a una constante lluvia de comentarios, críticas y juicios. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de la privacidad y el derecho a mantener ciertos aspectos de nuestras vidas lejos del ojo público. Can Yaman y Demet Özdemir, como cualquier persona, tenían derecho a vivir su relación sentimental en la intimidad, sin tener que rendir cuentas a nadie. La necesidad de proteger la privacidad, especialmente en un mundo cada vez más conectado, se vuelve esencial para preservar la salud mental y emocional. En tercer lugar, nos demuestra que la realidad, a veces, dista mucho de la ficción. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable, pero eso no significa que su relación fuera perfecta o que estuviera destinada a durar para siempre. El amor, en la vida real, es un sentimiento complejo y volátil, que puede ser influenciado por muchos factores, incluyendo la presión externa, las expectativas y las circunstancias personales. En conclusión, la noticia de la supuesta boda secreta, que en realidad fue una ruptura, de Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las noticias más impactantes del mundo de las telenovelas turcas. Nos mantuvo en vilo durante semanas, generando un debate apasionado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Si bien la historia no tuvo el final que muchos esperaban, nos dejó valiosas lecciones sobre la fama, la privacidad y la complejidad de las relaciones sentimentales. El caso de Can y Demet nos recuerda la importancia de la empatía, de entender que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, miedos y necesidades. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y que hayan revivido, o conocido por primera vez, esta bomba que explotó en el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Me gustaría añadir algunas reflexiones finales sobre este tema. El caso de Can y Demet nos enseña sobre la fragilidad de las relaciones sentimentales, sobre cómo la presión externa puede afectar el curso de una relación y sobre la importancia de proteger la privacidad y la salud mental. También nos demuestra que a pesar de la decepción que pueda generar el final de una historia de amor, la vida sigue, y que el recuerdo de los momentos felices y de las experiencias compartidas siempre permanecerá. No se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creían en la boda secreta? ¿Les hubiera gustado que Can y Demet hubieran terminado juntos? ¿Qué lecciones aprendieron de este caso? Compartan sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber qué aspectos de esta historia les parecieron más impactantes, qué sensaciones les generó y si, en su opinión,
la pareja tomó la decisión correcta al separarse. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Si les interesa, puedo hacer vídeos similares sobre otras parejas de telenovelas turcas que también generaron controversia o que terminaron sorprendiendo al público. Pueden dejarme sus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.